Bueno, como ustedes saben, la psiconeuroinmunoendocrinología es un movimiento mundial que ya desde la década del 70 se viene desarrollando fuertemente, y hay una federación latinoamericana, como les comentó Juvenal, que bueno, justamente ahora en septiembre tenemos el próximo congreso, ahora en pocos días. Es un congreso de la federación con un comité organizador local de Colombia, y va a ser en modalidad a distancia, así que es una oportunidad de poder todos participar en el mismo. Pero dentro de la psiconeuroinmunología hay muchos profesionales que la integran, ¿no? Hay médicos, nutricionistas, psicoterapeutas, biólogos moleculares, laboratoristas, bueno, muchas áreas de la salud integran esta concepción, este supraparadigma, como decía Juvenal. Entonces también dentro del área de psicoterapia integramos una asociación latinoamericana de psicoterapias integrativas, donde uno de los modelos de las psicoterapias integrativas es el que toma los aportes de la psiconeuroinmunoendocrinología, que responde al área de psicoterapia de Flavia. Pero lo principal es que esto se lleve a la práctica, o sea, que no quede como algo de disertación, en encuentros o conferencias solamente, sino que realmente esto se plasme en la clínica. Por eso nosotros hemos desarrollado en hospitales de la Facultad de Medicina y en otros hospitales, instituciones de salud, en ONG, en el Hospital de Niños, equipos de atención de los pacientes desde este paradigma psiconeuroinmunoendocrino. ¿Y qué significa esto de paradigma psiconeuroinmunoendocrino? Y bueno, justamente supraparadigma, como dice Juvenal, porque integra muchos paradigmas, pero fundamentalmente es un marco de comprensión, una manera de entender al ser humano y a lo que le acontece, es decir, también a las alteraciones, a los procesos de salud y enfermedad. Y los entendemos de una manera multidimensional. Multidimensional van a ver porque vamos a ver factores desde muchas dimensiones que inciden en lo que nos pasa cuando estamos en procesos de enfermedad, pero también vamos a ver lo diacrónico, es decir, lo sincrónico, lo que está ocurriendo hoy, aquí, ahora, pero también lo diacrónico, lo evolutivo, porque en lo que nos sucede en el presente hay una génesis, hay una historia que facilita las respuestas actuales. Entonces vamos a ver eso diacrónico, cómo la historia incide en lo que nos ocurre. Y también nuestras expectativas futuras inciden en lo que nos pasa en el presente. Como dijo Juvenal, en la década del 70 a los investigadores les llamó la atención que los mediadores que eran propios de un sistema, por ejemplo, los neurotransmisores del sistema nervioso, los linfocitos, natural killer del sistema inmune, las hormonas del sistema endocrino, no solamente estaban en esos sistemas de correspondencia tradicional, como se estudiaba en los libros de medicina, sino que vieron que estaban también en los otros sistemas. Entonces dijeron, ¿cómo? Esto significa que hay comunicaciones en estos sistemas. Y pudieron ver que a nivel de la membrana de las células había receptores para mensajes que venían de los otros sistemas. Y esto es fundamental, porque entonces, si hay un cambio en un sistema, eso va a afectar al propio sistema, pero va a repercutir en los demás sistemas también. Entonces, cuando alguien consulta porque tiene una alteración o inmunológica, o hormonal, o anímica, vamos a tener que identificar qué cosas pueden haber incidido en la génesis, en la mantención o en la exacerbación de estos síntomas que provienen de esa área, problemas anímicos, si es anímico, hormonales, si es hormonal, inmunológico, si es un tema inmunológico. Pero también va a haber que tener en cuenta qué factores que vienen de otros sistemas están repercutiendo en esa expresión de alteración. Porque si no, ¿qué es lo que sucede? Nosotros vamos a elaborar una estrategia terapéutica para un tema hormonal, atendiendo solamente factores hormonales, pero factores que vienen desde lo anímico, desde lo emocional o desde lo inmunológico, capaz que van a revertir los logros que tengamos y van a afectar en contrario. Y a la inversa, si estamos atendiendo un tema inmunológico, como el cáncer, una enfermedad autoinmune, y solamente vemos aspectos inmunológicos que inciden en esto, capaz que no tenemos en cuenta que aspectos emocionales
están revirtiendo y no permitiendo potenciar la salud. Por eso es importante esta concepción que hace que tengamos que atender factores que vienen de distintas dimensiones. Y esto condice con lo que decía Juvenal, que con paradigmas holísticos, como es el Edgar Morin, que realmente es espectacular. Edgar Morin nació en 1921, hace poquito escribió algo sobre la pandemia, tuve oportunidad de conocerlo en Uruguay, lo trajo la Embajada de Francia y la Facultad de Derecho, donde muestra cómo todo está conectado con todo. El cosmos, todo nos condiciona y nosotros condicionamos nuestro entorno. La teoría general de los sistemas, que la nombró también Juvenal, como Mertalanffy, donde muestra que un cambio de sistema repercute en los demás, pero además habla de que se puede llegar a un resultado partiendo de condiciones iniciales iguales, pero también partiendo de condiciones iniciales diferentes, se puede llegar a un mismo resultado, o a diferentes resultados. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa solamente los antecedentes, desde dónde partimos, sino lo que va ocurriendo a lo largo de nuestra vida, todo lo que es la epigenética, cómo hay distintos factores y experiencias que vamos viviendo y que favorecen la expresión de los genes, o aunque no tengamos vulnerabilidades genéticas, pueden favorecer la emergencia de enfermedades. Esos son los principios de equifinalidad y multifinalidad, lo que nos lleva a alejarnos de la causalidad lineal y decir, esta persona tiene obesidad porque tal cosa. No, puede ser por muchos factores que convergen y que dan resultado a esa situación. Y la teoría general, la teoría del caos y de los sistemas dinámicos, realmente Ilya Prigogine es espectacular lo que ha aportado, porque él nos ha alejado de una concepción determinista. Él nos dice que realmente podemos sorprendernos con los procesos que una persona puede tener. Y todos conocemos situaciones que pensábamos que realmente iban o hacia la muerte, o estaban ya muy determinados, iban a seguir evolucionando en determinados circuitos, y de pronto reaccionan y logran revertir procesos de enfermedad que parecía que no eran reversibles. ¿Por qué? Porque somos sistemas dinámicos. Pero hay que dar las condiciones para que esto se produzca, para que estos cambios de sistemas dinámicos se produzcan. Porque Ilya Prigogine dice que si un sistema se cierra, no intercambia con el ambiente. Entonces es muy fácil predecir lo que va a pasar. Es como un laboratorio, como una causalidad simple y lineal. En cambio, si el sistema se abre, incorpora muchos estímulos, realmente, y si esos estímulos van hacia la salud, podemos lograr cosas que no dejan de asombrarnos. Para ponerles un ejemplo, si una persona tiene un diagnóstico de una enfermedad grave, y si además se maneja algo que nosotros justamente basados en Ilya Prigogine no manejamos, se le da plazos de vida, y nosotros sabemos que no hay que hacerlo porque somos sistemas dinámicos, impredecibles, podemos hablar de probabilidades, pero nunca de certezas pronósticas. Entonces esa persona que se le da esa certeza, ¿qué es lo que sucede? Eso oficia como una profecía autocumplidora, porque esa creencia futura de que se va a morir a los 2 meses o a los 3 meses, empieza a determinar conductas biológicas, porque esa persona empieza a deprimirse, a tener angustia, entonces libera una cascada neuroquímica que favorece el avance de la enfermedad. Pero además conductas que hace, como dice Ilya Prigogine, que el sistema se cierre. Esa persona dice, voy a dejar de comer, total, ya estoy jugado, baja la persiana, quiero estar a oscuras, no quiero ver a nadie. Es un sistema que se cierra. Ilya Prigogine dice que cuando un sistema se cierra, tiende a desvitalizarse. Y entonces se produce una profecía autocumplidora que ese sistema cada vez va teniendo menos energía y se empieza a desvitalizar. Fíjense qué importante cómo estos paradigmas aportan a nuestra clínica y a cómo encaremos los procesos de salud y enfermedad. Y esto lleva a que ya no podamos funcionar todas las disciplinas en manera separada, como compartimentos estancos. Por un lado la medicina,
por otro lado la psicología, por otro lado la sociología, o distintas corrientes de la psicología, todas como compartimentos estancos, sino que realmente hay que ver que todas estas áreas tienen que interactuar en una consiliencia de saberes, tomar aportes de sus comprensiones, porque eso nos va a dar más herramientas para comprender esta complejidad del ser humano y de su funcionamiento. Por eso la psiconeuroinmunoendocrinología va a tomar aportes de la psicología, de la medicina desde una concepción de red, de la sociología, de la filosofía oriental, de la ecología, de la física, es decir, de distintas áreas de saberes que nos aportan a comprender la realidad humana. Y bueno, es importante saber que existe una plasticidad y existen memorias. Es decir, todo lo que vamos viviendo va dejando activaciones, incluso en la vida intrauterina. Fíjense que el bebé en la panza de la mamá recibe oxígeno, nutrientes, pero también recibe algo del cortisol materno si ella está estresada. Si está muy estresada esa mamá, libera cortisol y un 10% de ese cortisol atraviesa una barrera de protección que tiene el feto y llega a ese feto y le genera una vulnerabilidad de expresar ese gen del CRH, y nace más ansioso, a liberar hormonas del estrés. Entonces, todo lo que vamos viviendo va generando lo que llamamos una metaplasticidad, es decir, un bagaje de activaciones que vamos teniendo que quedan como más sensibles a responder de esa manera si se repiten esas activaciones. O sea, si yo activo mucho, por ejemplo, la amígdala cerebral, que es una zona de ansiedad, de miedo, voy a quedar más predispuesta a reaccionar con ansiedad y con miedo cuando venga el próximo estímulo. A eso se le llama metaplasticidad, a todo ese bagaje de red de activaciones que vamos teniendo por las experiencias que vamos viviendo. Por eso decimos que la historia de un síntoma es síntoma de una historia, porque cuando aparece algo hay una historia que lleva a que eso aparezca. Y una historia que es multidimensional, que tienen que ver muchas dimensiones en eso que ocurre. Y la respuesta va a ser según las características del estímulo que tengamos. Por ejemplo, actualmente con el COVID, bueno, importa las características del agente patógeno, pero también va a depender de esta metaplasticidad, de las características del sujeto, el cómo respondamos, y las circunstancias temporales en donde ese encuentro ocurre. No es lo mismo que esta persona se encuentre con un agente patógeno cuando viene de vivir muchas situaciones adversas, que está más desvalido, a que si ya viene con un tono basal de serotonina, de factores neurotróficos, es decir, con muchos factores saludables, entonces el impacto del agente patógeno tiene como un amortiguador, amortigua su impacto. Y en este tema de la plasticidad sabemos que siempre hay posibilidad de cambio, y toda la vida. Antes se pensaba que era hasta cierta edad. Hoy sabemos que hay neurogénesis, es decir, hasta que se forman nuevas neuronas en el giro dentado del cerebro, en una zona del cerebro, pero además siempre puede haber más arborificaciones dendríticas, más conexiones. Y la farmacología y la psicoterapia son factores de plasticidad, de cambio hacia la salud. Y en cuanto a la teoría del estrés, que como decía Juvenal, es el otro referente epistemológico, nosotros sabemos que recibimos el impacto de estímulos internos y externos, y que toda insatisfacción de necesidades produce respuestas de estrés. Cuando hablamos de insatisfacción de necesidades, sabemos que las necesidades humanas no es solamente comer y dormir, sino que sabemos que tenemos necesidades de sentirnos amados, de sentirnos reconocidos, de sentirnos valorados, necesidades de tener un ambiente que sea saludable a nivel socioecológico, a nivel de vivienda. Es decir, las necesidades humanas son biológicas, pero son también emocionales y sociales. Y cuando hay insatisfacción de necesidades, entonces se produce la activación de dos ejes fundamentalmente.
Uno que es el sistema neurovegetativo, que se liberan una serie de sustancias desde el locus ceruleus, noradrenalina, adrenalina desde la médula de la glándula adrenal, y el otro es un eje hormonal, con liberación de hormonas, como la hormona liberadora de corticotrofina desde el hipotálamo, la CTH, hormona corticotrófica desde la hipófisis, el cortisol desde la corteza de la glándula adrenal, pero lo importante es que estos ejes se retroalimentan, y que tanto el cortisol como la adrenalina son poderosos inhibidores de nuestras defensas, de nuestro sistema inmune. Quiere decir que si una persona vive en una situación tóxica de pareja o laboral, o porque por sus experiencias tempranas siempre se siente no querido, dejado de lado y está con insatisfacción de necesidades, viene crónicamente activando estos dos ejes, el eje hormonal y el sistema neurovegetativo. Y estos son sistemas que se ponen en funcionamiento para recuperar la homeodinamia, porque se considera una situación de peligro y el individuo activa todo esto, que es un mecanismo heredado, para recuperar la homeostasis. Pero si no lo logra, porque no se cambian las causas que llevan a la activación de estos ejes, se produce lo que se llama un abuso de estos sistemas de alostasis. Estos sistemas se activan hoy, mañana, pasado, meses o años. Entonces eso hace que se saturen los receptores y se favorezcan procesos de enfermedad, que pueden manifestarse en el área anímica, en el área física, en el área social, puede afectar el eje tiroideo, porque el estrés afecta el eje tiroideo, el CRH, el eje gonadal, puede haber infertilidad, el nivel de glucosa puede debutarse con una diabetes. Se afectan obviamente las conductas basales, porque cuando la persona está con distrés negativo o abuso de estos sistemas de alostasis, se altera el sueño, el apetito, la persona está sedentaria, no va a hacer ejercicio, obviamente no se relaja, tiene alteraciones de la eliminación. Quiere decir que el abuso de estos sistemas de alostasis favorece procesos de enfermedad en distintas áreas. ¿Por qué? Porque es como que la persona sigue viviendo con necesidades insatisfechas, como que llevara una gran carga sobre sus hombros. A eso se le llama carga alostática. Sigue viviendo, como decía Hansel, el padre de la teoría del estrés, en una fase de resistencia, porque tiene necesidades insatisfechas, pero bueno, sigue trabajando, se levanta, pero ya cada vez sus sistemas van mermando, hasta que llega a una fase de agotamiento, donde tiene poca serotonina, porque la serotonina la liberamos cuando vivimos cosas de placer, cosas que nos hacen bien, lo mismo que factores neurotróficos como el NGF, el BDNF, pero estos factores, cuando estamos estresados, generalmente hacemos pocas cosas que nos hacen bien. Entonces también estos amortiguadores de las hormonas del estrés empiezan a disminuir y a mermar. Y se llega a una carga alostática, a una fase de agotamiento que favorece procesos de enfermedad. Por eso, cuando esta enfermedad se manifiesta, nosotros vamos a buscar, como decía Juvenal, vamos a ver cuántos factores desde distintas dimensiones están incidiendo en lo que le pasa a esa persona, o a esa pareja, o a esa familia, pero también vamos a ver la historia, la convergencia temporal y las expectativas, porque también cuando nosotros tenemos expectativas negativas hacia el futuro, liberamos una cascada neuroquímica, como dice Damasio, son memorias del futuro, porque es algo que todavía no ocurrió, pero el pensar en negativo hacia el futuro hace que en el momento liberemos sustancias y eso genera realidades. Es una cascada neuroquímica que opera en el presente. Pero por suerte, y esto hay que decírselo a las personas, no estamos determinados por los genes, por nuestros antepasados, tampoco estamos determinados porque tuvimos unas malas experiencias tempranas, no tuvimos la suerte de estar en un hogar empático, que nos protegiera, que nos quisiera, pero eso no nos determina. Es posible hacer nuevos circuitos, habilitar nuevas respuestas, pero no basta con pensar en positivo, hay que darle nuevas condiciones, porque yo pienso en positivo y sigo fumando o sigo en ambientes tóxicos, eso no es suficiente. El pensar en positivo es una parte, porque el pensamiento genera realidades, pero también hay que modificar aquellas realidades que no son saludables y habilitar realidades más saludables. Y si es necesario, pedir ayuda
ir a psicoterapia, a un médico, o bueno, pedir ayuda también de familiares, de amigos, para poder modificar lo adverso y potenciar lo saludable. Y esto lo vamos a hacer en todas las dimensiones. Nosotros cuando llega un paciente, por ejemplo, una consulta de pareja, o por una enfermedad, ya sea una colitis ulcerosa, o cáncer, o una enfermedad que se manifiesta a nivel psíquico, como una depresión, o un trastorno de pánico, no importa en dónde se manifieste el síntoma, nosotros vamos a ver cómo están las conductas basales, el sueño, la alimentación, el ejercicio, vamos a ver todo el estado de los sistemas. Vamos a ver las creencias de la persona, porque si esa persona dice, yo no sirvo para nada, a mí todo me sale mal, nunca voy a salir de esto, esas creencias hay que modificarlas porque no ayudan a la salud. En la dimensión psicoemocional, bueno, vamos a ver cómo es esa historia, cómo se constituyó a nivel biopsíquico esa persona, cómo es su personalidad y cómo son sus vínculos actuales, para que todo apunte a la salud. A nivel socioecológico, vamos a ver si hay factores económicos que son un factor de estrés, o factores físico-ambientales, esa persona no tiene contacto con la naturaleza, ni con la luz del sol, o factores sociales o culturales, creencias culturales que están no ayudando a la salud. Y a nivel espiritual vamos a ver si esa persona tiene sentidos de vida, tiene motivaciones, propósitos, o si está embargada por antivalores como es el resentimiento, el odio, la ira, porque eso produce respuestas de estrés. Entonces va a haber que revisar todas las áreas para que todo confluya a potenciar la salud y hacer los cambios que sean necesarios. Fíjense qué interesante. Esta concepción de la psiconeuroinmunoendocrinología, con su concepción de la diátesis y del estrés, condice con algo que salió en una revista, en abril del 2017, una revista que es de primera línea, como es The Lancet. Es una revista científica, que se llama The Lancet, y que dice que cualquier enfermedad o condición de salud hay que entenderla en su contexto. Factores de cualquier dimensión pueden agravar el curso de una patología o aumentar la vulnerabilidad. Fíjense que esto es exactamente lo que dice la psiconeuroinmunoendocrinología, entender a las enfermedades en su contexto, y en lo diacrónico y en lo sincrónico, y ver factores adversos para cambiarlos, pero también factores protectores, amortiguadores, para potenciarlos. Y esto salió en una revista de primera línea como es The Lancet. Entonces, tenemos que identificar las causas del desequilibrio para cambiar las condiciones que lo crearon. Y, como decíamos, resumiendo entonces, vamos a ver las 5 dimensiones: el pasado, el presente, las expectativas, el sujeto, el cuerpo, el cerebro, la mente, y su entorno sociocultural y físico-ambiental. La epigenética ya hemos explicado que no estamos determinados por los genes, no es la única explicación para una enfermedad, porque también todas las experiencias de vida facilitan la expresión de esos genes. Entonces hay que tratar de no generar condiciones adversas que faciliten expresiones de vulnerabilidad genética. Si no, los genes pueden quedar dormidos toda la vida. Todos estos genes que son de transcripción, hay genes de plantilla que se manifiestan desde el vamos, pero el 70% de las enfermedades son epigenéticas. Es decir, el 98% dicen los inmunólogos, que necesitan como una señal neuroquímica para que ese gen se exprese. Si no, pueden quedar silenciados toda nuestra vida. Y todos conocemos casos de personas que tuvieron pérdidas, situaciones de angustia crónica, y ahí aparece el cáncer, o aparece una esclerosis múltiple, aparece X enfermedad, porque hubo una señal neuroquímica que activó vulnerabilidades genéticas. Y por eso es importante tener en cuenta desde la constitución de las personas, es importante la educación en las escuelas, y la educación a los padres, a las madres cuando están embarazadas, y a los padres, para que realmente desde el vamos, desde la infancia, se trate de tener empatía, empatía con las necesidades de los niños y responder de manera adecuada, porque fallas empáticas
favorecen estados de ansiedad, de depresión, de enojo, de ira, de resentimiento. Y las fallas empáticas son también por demasía, porque cuando hay una sobreprotección no se habilita a la autoestima, a la independencia. Y esa persona después cuando tiene que enfrentar situaciones se ve desprovisto porque siempre se le hizo todo. También la carencia, el trauma y la inadecuación, obviamente. Y vemos entonces cómo nosotros tenemos mecanismos heredados para la supervivencia, mecanismos neurológicos de las emociones para la supervivencia. Se estudiaron, por ejemplo, monos, y se vio también allí cómo es importante para la supervivencia todo lo que son las neuronas espejos, la empatía que permite captar lo que le sucede al otro, y uno vive y se activa las mismas zonas de lo que está activado en el otro. Esto se observó en monos, que se activaban las mismas zonas de un mono que estaba ejecutando X actividad, y se activaban las mismas zonas en el otro cerebro. Pero eso es la base de la empatía, el poder entender y sentir lo que siente el otro, captar para responder de una manera adecuada. Y cuando dos neuronas se activan juntas, se conectan. Entonces, si yo veo a otro ser humano que no es empático, que en vez de cuidarme me agrede, yo establezco una conexión de la amígdala, la zona del miedo, con ese rostro humano. Y cada vez que vuelvo a ver otro rostro humano, vuelvo a experimentar miedo. Son conexiones que van formando, si se repiten, memorias a largo plazo. Pero también puede ser en lo positivo. Si ese niño que estuvo expuesto a situaciones adversas empieza a estar con personas que lo tratan con dignidad, que lo quieren, que lo protegen, que lo amparan, va a aprender a ver a otro ser humano, y en lugar de tener miedo y reticencia, a tener confianza y a poderse expandir y explorar el mundo. Quiere decir que estas redes asociativas nosotros tenemos que ayudar a que puedan favorecer lo que llamamos experiencias correctivas, cuando hubo situaciones adversas tempranas. Y empieza a haber más arborificaciones dendríticas en zonas más saludables. Porque si viene un estímulo y estas arborificaciones dendríticas están en la zona del miedo, el chico va a reaccionar con miedo, la persona va a reaccionar con miedo. En cambio, si está en zonas de tono basal de serotonina, de factores neurotróficos, la persona va a reaccionar de una manera más saludable. Porque tenemos memorias tempranas. Desde la temprana vida nosotros dejamos activaciones, que aún no están maduras las áreas que van a la corteza, al cerebro, pero sí quedan memorias, quedan activaciones. Después de los 2 años, ya estas zonas están mielinizadas, están conectadas, podemos pensar, me pasa esto, estoy triste, estoy contento, y a través de otra persona empezamos a regular las emociones. Empieza una heterorregulación, es la mamá que le dice al chico, ¿estás triste o estás enojado? Y entonces le ayuda a poner en palabras, porque ya después de los 2 años están mielinizadas estas vías, hay lenguaje, y entonces lo calma, y el chico puede entonces desactivar esa amígdala que da respuestas de ansiedad y miedo. Y antes de la adquisición del lenguaje se hace a través de lo corporal, se abraza, se calma, y empiezan procesos de aprendizaje de regulación emocional. Y esto se ha visto como niños con situaciones traumáticas tienen más actividad de la hormona del estrés, del CRH, retrasos en la mielinización, inhibición de neurogénesis, de factores neurotróficos, hipersensibilización de respuestas de estrés y repercusiones NIE. Y al revés, se vio en ratitas que habían tenido malas madres, y ahí aumentaban todas las hormonas del estrés, o si se las separaban de las madres a los 10 días. Pero si después se las ponía con buenas madres, tenían la capacidad de recuperar situaciones saludables. Y eso lo hicieron unos investigadores del grupo de Miney, y que mostraron que se puede revertir situaciones adversas tempranas si se dan nuevas condiciones. El apoyo social, los contextos enriquecidos, producen una elevación del tono basal de serotonina, y eso inhibe las hormonas del estrés. Entonces sabemos que somos seres sociales, que necesitamos de los otros,
para generar procesos de experiencias correctivas, de nueva plasticidad, como lo habló William James ya en 1890, que es posible la plasticidad, es posible revertir situaciones. También Eric Kandel en el 74 habló de cómo se puede modificar la fuerza sináptica, y esta genia que es Rita Levi Montalcini, que falleció en el 2012, acá está jovencita, acá está mayor, que descubrió todos esos factores neurotróficos, y dice que toda la vida se pueden reforzar nuevos circuitos más saludables y debilitar los no saludables. Es así que, para terminar, decimos que va a haber que ver qué situaciones, no solo de la familia, sino de los contextos sociales, escolares, laborales, es decir, no todo se da solamente por la influencia familiar, sino por otros contextos sociales, la actividad un poco hiperacelerada que tenemos en nuestras sociedades actuales, eso es una sociogenia, también genera estrés y hay que aprender a manejarla, porque todo eso produce desequilibrio, manifestaciones y síntomas. Y tenemos herramientas para manejar el estrés. Desde la psicoterapia integrativa, nosotros hacemos una evaluación, enseñamos cómo hay que realmente cuidar del sueño, de la alimentación, hacemos biopsicoeducación, tenemos estrategias y técnicas para hacer una evaluación diagnóstica desde lo médico, con estrategias médicas, pero incluyendo lo emocional. Se le dice al paciente chequeo de sangre, de orina y de esto, porque esto está siempre conectado. Trabajamos transdisciplinariamente para evaluar también factores emocionales que inciden en la enfermedad, y promovemos experiencias correctivas para tratar de, hacemos como una línea de la vida, entendemos qué es lo que nos ha pasado, crónicamente fui infeliz o crónicamente fue feliz, tuve tantos factores de estrés, hacemos una evaluación con test, identificamos factores de estrés y factores de protección en todas las dimensiones, por experiencias tempranas, por factores actuales, por expectativas. Entonces buscamos junto con los pacientes, con las familias, con las parejas, estrategias para potenciar la salud ante cada factor identificado, en tratamientos focales y procesuales. Entonces concluimos diciendo que vamos desde un enfoque compartimentado a una visión de red, desde un enfoque individual a un enfoque sistémico contextual, desde un enfoque centrado en lo patógeno a potenciar recursos de salud. Y esto hay que llevarlo a los hospitales. Acá estamos en el Hospital de Clínicas, en Montevideo, Uruguay, estamos en muchas clínicas, psiquiatría, oncología, gastroenterología, endocrinología, en el Hospital de Niños, en asma, en diabetes, en obesidad. Acá hay equipos donde hay asistente social, médicos, psicoterapeutas, que trabajamos juntos, y también hacer formación de profesionales de la salud para que puedan llevar adelante esta práctica. Y en la formación integramos técnicas de mindfulness, de relajación, para disminuir estados de ansiedad, porque son herramientas muy útiles para la vida cotidiana, que estamos expuestos a muchos estresores, para desactivar un poquito ese sistema nervioso y esa mente inquieta que no para. Y también hemos escrito varios libros también para tratar de transmitir estos conceptos, que lleguen a todos, se venden en forma online, para tratar de llevar estos conceptos de psicoterapia integrativa, de cáncer y psiconeuroinmunología, que si bien el nombre es cáncer, sirve para toda alteración, hay técnicas cuerpo-mente, hay técnicas interpersonales, se explica la incidencia de la inmunología y de las emociones, las interrelaciones, sobre asma, bueno, sobre adultos mayores. Tenemos distintas obras para tratar de difundir estos conceptos con el objetivo que eso se lleve a la práctica, que eso se plasme en la atención de los pacientes, que ya no sean vistos una parte por acá, otra parte por acá, otra parte por acá, sino que sean vistos como un todo, porque somos una unidad psique-soma-entorno. Cualquier información que deseen, desde el Centro Humana Instituto, que desarrollamos todo lo que es la formación en psiconeuroinmunología, del área de psicoterapia de Flamia y de otras profesionales de la salud, podemos responder a sus preguntas, lo que necesiten. También hay cursos muy breves, de 8 semanas, o de 15 días, sobre distintos temas, porque la idea es tratar de aportar suministros
para llevar adelante una concepción integral de la salud que se plasme en la realidad, en la clínica, en nuestras consultas y en las instituciones de salud, ONG o donde nosotros interactuemos, y en la educación, para educar también desde las escuelas en cuáles son los factores de salud y cuáles son factores que nos desorganizan. Bueno, muchas gracias.